Hace unas semanas se lanzó Instagram TV con una gran campaña de comunicación alrededor de él que provocó incluso una importante subida en las acciones en bolsa de la compañía Facebook. Pero, ¿qué tan importante es Instagram TV para una empresa? En el vídeo de hoy te quiero hablar de lo que toda empresa debe saber al respecto. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Instagram TV es una aplicación que permite subir vídeos de hasta 1 hora en formato vertical, ampliando la actual limitación de Instagram, ¿no?, que tiene la duración de sus vídeos. Pero se vendió como un posible competidor de YouTube, aunque realmente creo que no lo es. Lo primero, me gustaría decir que realmente tuvo mucho tirón los primeros días del lanzamiento, pero poco a poco parece que ha ido perdiendo esa gran fuerza, ¿no? Aspecto que por otra parte es normal cuando se lanza un producto al mercado. Personalmente, no creo que en ningún caso le vaya a hacer competencia a YouTube, puesto que son dos formatos totalmente diferentes. Incluso te diría que los veo como complementarios. Si es interesante o no para una empresa, eso lo decidirá el tiempo, ya que si los usuarios la adoptan y la usan con mucha frecuencia, pues entonces la respuesta será un sí, pero si al final pasa desapercibido, la respuesta será un no. Por lo que mi recomendación es adelantarse, ¿no? Y como empresa es que empieces ya a usarla y vayas testando qué tal resultados da en tu negocio. Una vez tengas esto claro, ¿qué debes saber sobre Instagram TV? Los vídeos son en formato vertical, la duración puede ir de los 15 segundos a los 60 minutos, aunque parece ser que si no tienes la cuenta verificada está limitado a 10 minutos. Los usuarios pueden acceder a ella dentro de la propia aplicación de Instagram, pueden dar a me gusta o comentar los vídeos o enviarlos también en mensaje directo a sus amigos. Al igual que YouTube, los creadores de contenidos pueden tener su propio canal, donde además puedes configurar la imagen y miniatura del vídeo y por el momento no hay opción de publicidad. Por lo tanto, como te decía, creo que es una plataforma que hay que empezar por lo menos a probar, ¿no? ¿Qué tal tracción genera en tu negocio? Y por el momento, si no quieres generar vídeos exclusivamente para ella, puedes utilizar vídeos que tengas en YouTube y adaptarlos al formato de Instagram TV y publicarlos para empezar a ver qué tal funciona. ¿Qué das al mercado o qué vas a dar al mercado que otros no estén dando? Es decir, al final es como buscar tu hueco de mercado. Es decir, si tú vas a meterte en un mercado o ya estás, tienes que analizar obviamente qué propuesta de valor, es decir, qué están ofreciendo tu competencia y qué es lo que tú vas a dar mejor. Y eso creo que es clave, ¿no? Porque al final esa propuesta de valor será lo que haga que un posible cliente diga, oye, prefiero contratar tus servicios al contratar al de la competencia, ¿no? Y todavía vemos como, yo te diría que en la mayoría de sectores, muchísimas empresas no tienen propuesta de valor. Siguen viviendo bien porque hay una atracción, una inercia empresarial, pero no hay una propuesta de valor. Les miras y dices, joder, si es que todos al final ofrecen más o menos lo mismo. Eso sí, cuando entra uno que ofrece una gran propuesta de valor, se lleva gran parte del mercado. Y déjame ponerte un ejemplo, que para mí son ejemplos muy buenos de propuesta de valor. Si te vas a Uber o, por ejemplo, Airbnb, entraron con propuestas de valor muy diferenciadas y los que han hecho es romper un mercado, disrumpirlo y coger gran parte de sus clientes. ¿Qué misión cumple tu producto para ese cliente? Y te das cuenta que en muchísimos casos un cliente de 18 años tiene la misma misión que uno de 60 años, por lo que segmentar por edad en muchos casos puede ser un error también. Es decir, abre todas las variables posibles y yo siempre lo que digo es que nunca nos centremos en aquello teórico que nos dicen, sino vale, cógelo de base, pero abre tu mente y busca todas las opciones que se te ocurran. Cualquier producto o servicio lo que busca es ayudar a alguien a resolucionar un problema. Siempre lo que vas a hacer es solucionar un problema. Entonces, esa es la misión. ¿Qué misión hace que se solucione ese problema? Para mí es lo mismo. Aunque sé que para el 99,9% de las empresas no lo es, para mí es lo mismo y lo llevo haciendo durante 15 años. Es decir, para mí los competidores son aliados. Y muchas veces cuando planteo esto, en clientes me dicen, estás loco, yo con mi competencia no hablo. Para mí es el mayor error. Y he demostrado que cuando te alías con ellos, en el largo plazo ganas mucho más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además he visto una pregunta de alguien que ha dicho de hacer un estudio de clientes y yo cada vez creo menos en estos estudios de mercado. Es decir, una cosa es un estudio de mercado de contexto y te aseguro que casi en el 100% de los casos, antes de lanzar un proyecto y cuando preguntabas a mucha gente, ¿comprarías este producto tal? La gente decía, sí, lo pasabas a realidad y no sucedía. Entonces, una cosa es lo que la gente dice que va a hacer, yo lo compraría, a mí me gusta, y otra es que la gente realmente lo compre. Por lo tanto, para mí haz un estudio muy rápido,
ponlo en marcha lo antes posible y detecta realmente si la gente paga por tu producto o servicio, porque al final los estudios te pueden decir mil cosas, pero hasta que alguien no compra tu producto, eso es lo que realmente vale. Yo creo que no existe estrategia secreta, pero creo que sí es clave la experiencia de la persona que desarrolle la estrategia, ¿no? Ahí siempre lo que le digo a los emprendedores es que se alíen con alguien o busquen a alguien que tenga experiencia implementando planes de marketing exitosos. Creo que este es un error que se comete muchas veces al emprender, que muchas veces decimos, bueno, no tengo recursos, no tengo experiencia en marketing, intento implementarlo yo. Y creo que eso no es lo correcto, porque realmente, como todo, necesitas especialistas. Es decir, cualquier persona puede hacer una foto con una cámara, pero ninguna va a salir como si es un fotógrafo profesional. Es que lo primero es estrategia, es decir, de hecho, si me dices el orden, un poco los 5 puntos que hemos visto, yo los englobaría dentro de un plan de negocio, y para mí es el primer punto. Es decir, ni community ni nada, haz un plan de negocio. Y ese plan de negocio te dirá lo primero, si tu idea es viable hoy y si tienes recursos financieros para hacerlo. Te pongo un ejemplo de hace muy poquito, una persona que quería abrir un negocio relacionado con temas de seguros de salud y seguros de coches en Estados Unidos, pero tenía un presupuesto publicitario muy pequeño, por debajo de $300 al mes. Y quería entrar y le dije, olvídate porque es un mercado que es tan costoso que para tener una mínima oportunidad necesitas bastante más dinero al mes, por lo que ese business plan lo que te dirá es que si debes seguir adelante o a lo mejor es mejor parar ese proyecto y empezar con otro y retomarlo más adelante. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag InstagramTV. ¿Crees que Instagram TV ha llegado para quedarse o no acabará de ser usada por los usuarios? Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal.